Festejar y descansar. Los Pasuquín 18 al 35 de Shemot, en el capítulo 34, abarcan tres asuntos que son importantes. La carga que sentía Elohim por su pueblo en su deseo de que festejaran y descansaran con él, ¿sí? Las 5 condiciones para disfrutar a Elohim, que vamos a ver en otro post, y la impartición de Elohim en Moshe, cosa que también vamos a ver en otro post. Todo esto está en el mismo capítulo. Así que primero vamos a estudiar acerca de la carga relacionada con el festejo y el descanso con Elohim. Celebrarán la fiesta de los ácimos, comiendo panes sin levadura por 7 días como les he ordenado, al tiempo establecido del mes de Abib, porque en el mes de Abib salieron ustedes de Mitzrayim. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día cesarás de tu labor aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar. Observarás la fiesta de Shavuot, semanas, de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y la fiesta de la recolección a fin de año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adón Yahweh, el Elohim de Israel. En estos pasuquín, Elohim mandó a su pueblo que festejaran y descansaran con él. Estas fiestas serán estudiadas a fondo con detalles en breve cuando vamos a empezar a estudiar Vayikra, ¿no es cierto? Pero debemos recordar que estos pasuquín son una repetición casi exacta de Shemot 23, el capítulo 23, que ya estudiamos en el capítulo 65 de esta misma serie, en el post 65, los mispatín de Yahweh. ¿Sí? Elohim no deseaba que su pueblo procurara guardar los 10 mandamientos en sus propias fuerzas. En verdad, él deseaba que ellos se dieran cuenta de que no podían, justamente, no tenían la capacidad, y que ese descubrimiento los hiciera comprender que debían someterse a Yahweh si querían que él los salvara. Él anhelaba que su pueblo lo disfrutara a él, que festejaran en él y descansaran con él, pero para todas estas cosas, lo primero que el hombre debe hacer es ver su propia condición, porque nosotros nos creemos que estamos muy bien, muy saludables, somos muy capaces. Consideremos la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? En Lucas 15, cuando el hijo pródigo volvió con su padre, le dijo: hazme como a uno de tus jornaleros. Esto indica que a su regreso el hijo pródigo deseaba hacer algo por su padre, tipo compensar, ¿no es cierto? Que es lo que todo creyente desea hacer cuando es perdonado. Pero el corazón, el padre tenía no tenía justamente en su corazón ese deseo de escuchar esas ofertas de parte de su hijo, ¿no es cierto? Él dijo inmediatamente a los siervos: traigan el becerro gordo, y mátenlo, comamos y regocijémonos. El padre deseaba que todos tuvieran una fiesta. Al festejar todos juntos se regocijarían y descansarían. Moshe probablemente no sospechaba que Elohim no deseaba que su pueblo guardara sus mandamientos, ¿sí? A pesar de que Moshe representaba tipológicamente a Yahshua, de cualquier manera era un hombre, un ser humano, ¿no es cierto? Y ninguno de nosotros ha conocido la plenitud de los planes del Padre, excepto Yahshua, ¿no es cierto? Porque él se complace en revelarlos a su pueblo de a poco, ¿sí? Por etapas, según él considera necesario. Bueno, esta es la etapa que sigue, necesitamos saber estas cosas. Por el contrario, la observancia de los mandamientos debe ser el resultado del festejo y del descanso con Elohim. Entonces, invertir el orden, Yahweh ya sabía que no se podían tener obediencia antes de tener descanso en Yahweh. Antes de ser llenos de Él, no podemos tener ningún tipo de obediencia. Entonces había que observar los pasos correctos. Y se necesitaba que el ser humano se diera cuenta de eso, ¿no es cierto? O sea, de esa incapacidad y del problema insoluble que tenía delante. Entonces, eso únicamente podemos hacerlo a través de nuestro nuevo Ruach. Por lo cual los antiguos israelitas no tenían forma de hacer nada, ciertamente, sino únicamente esperar en sus promesas. Pero en principio, si los hijos de Israel hubieran festejado con Elohim de una manera adecuada y hubieran descansado continuamente con él, como él estaba pidiendo, no habrían tenido problema en observar los 10 mandamientos. En principio estoy hablando, no que hubieran podido porque tenían la carne caída, ¿no es cierto? Pero si no hubiera estado ese problema, se hubiera podido, y esa era la idea justamente de Yahweh. Pero el ser humano se había alejado de Yahweh y necesita volver. Por eso nuestro camino siempre está al revés.
Podemos aplicar este principio a nosotros hoy en día. Si festejamos con Elohim a diario, descansamos en él durante el día, todo irá bien en nuestro diario vivir. Vamos a tener mucho más relajación, shalom verdadera, ¿no es cierto? Para hacer todas las cosas. Si él está presente con nosotros en todo momento, si nosotros conseguimos estar todo el tiempo invocándolo y estando con él de manera tal a tener su presencia, aunque estemos hablando con otra persona, aunque estemos haciendo otras cosas, él está ahí a nuestro lado, por así decir, aunque la gente no lo vea, ¿no es cierto? A pesar de que nosotros mismos no lo veamos, podemos llegar a sentirlo y experimentarlo. No obstante, un hermano, por ejemplo, puede intentar ser un buen buen esposo, ay, hoy estoy trabada, sin festejar con Elohim ni descansar en él. Puedes tratar de hacerlo sin descansar primero. De la misma manera, una hermana puede intentar ser una buena esposa, ¿no es cierto? Sin disfrutar de Elohim primero, ¿no es cierto? Si no festejamos con él, no descansamos en él, seremos maridos o esposas, no importa, lamentables, esforzándonos por reempujar nuestros verdaderos sentimientos a algún rincón oscuro, meterlos ahí en el fondo y pisotearlos dentro de lo posible. Pero eso no es lo que Yahweh nos pide. Si deseamos cumplir con Efesios capítulo 5, que empieza diciendo, por lo tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados, y continúa dándonos muchos ejemplos que son imposibles de realizar en la carne, no porque no se puedan cumplir exactamente, sino porque la carne no siente el deseo de esas cosas, por lo tanto, es falso, aunque pueda llegar a hacerlo, no tiene el sentimiento de ese bien, eso falla. Es una escenificación en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Una postura que se adopta. Deberíamos simplemente festejar con Elohim varias veces al día. Por la mañana disfrutaremos de la fiesta de los panes sin levadura, preparándonos para salir a enfrentar las cosas que este mundo nos depara, ¿no es cierto? Durante el día podemos disfrutar de la fiesta de Shavuot, llenándonos del Ruach en todo momento, y por la tarde de la fiesta de Tabernáculos, o sea, Sukkot, ¿no es cierto? Manifestando que somos peregrinos en este mundo y que hemos salido del campamento. Los hijos de Israel disfrutaban de estas fiestas cada año, pero nosotros deberíamos disfrutarlas a diario. Nosotros disponemos del Ruach en nuestro interior, cosa que ellos no tenían. Las cosas que Yahweh ha prometido no son pequeños disfrutes semanales o anuales, sino una situación permanente y continua para nuestra eternidad. No va a terminar. Por eso, en la etapa de crecimiento, no podemos contentarnos con una práctica externa, ¿no es cierto? Una vez por semana o una vez por año, dependiendo de lo que sea. Tenemos que disfrutar de las fiestas todos los días, porque ellas nos reúnen con nuestro Padre. Además, deberíamos descansar con Elohim varias veces en el transcurso del día, porque nosotros somos bastante tropezadores, ¿no es cierto? Los hijos de Israel observaban el Shabbat una vez por semana, pero nosotros deberíamos tener el descanso del Shabbat varias veces durante el día, no obviamente de forma externa, sino descansar en él, reposar en él, de cada una de las cosas que a lo largo del día se nos cruzan para hacer. ¿Sí? Ahora nosotros ya estamos preparándonos para entrar en su reposo, entonces deberíamos estar ejercitándonos más. Eso va a ser por tiempo completo, entonces ¿qué estamos esperando hoy? Tenemos que vivir eso ya hoy, aun cuando no sea en la plenitud, obviamente, como lo vamos a vivir en su momento, si entramos en el reino, ¿no es cierto? Si festejamos, si descansamos con Elohim de esta manera, ciertamente experimentaremos ese capítulo 5 de Efesios en plenitud.